A continuación, repasaremos todas las preguntas del grupo A, elementos de derecho civil. Si a una empresa de transportes, propietaria de unas naves industriales, el arrendatario le adeuda varias mensualidades de renta, ¿cómo debe proceder para cobrarlas? Formulando la oportuna reclamación ante los tribunales de justicia. La definición siguiente. Por el contrato de arrendamiento, una de las partes se obliga a ceder a otra el goce o uso de una cosa. Es verdadera, pero incompleta por faltarle la mención del tiempo y del precio. ¿Qué es un arrendamiento? Un pacto en virtud del cual el dueño de una cosa cede a otro el uso de ella por tiempo determinado y mediante precio cierto. ¿Qué se puede arrendar? Cosas, obras y servicios. ¿Permite la normativa un contrato de arrendamiento por tiempo indefinido? No, los arrendamientos deben tener un tiempo fijo y determinado. En un contrato de arrendamiento, ¿cuáles son las obligaciones del arrendador? Entregar la cosa al arrendatario y conservar la cosa en estado de servir para el uso al que se destina. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario de cosas? Pagar, usar con diligencia, responder del deterioro y devolver como las recibió. En un contrato de arrendamiento de bienes, ¿cuáles son las obligaciones principales del arrendador y del arrendatario? Entregar la cosa y pagar el precio convenido. En el contrato de arrendamiento de cosas, ¿el arrendatario adquiere la propiedad de las cosas durante el periodo de duración del contrato? No, solo adquiere el goce y el uso de la cosa. ¿Qué personas intervienen en un contrato de arrendamiento? El arrendador y el arrendatario. ¿Quién es el arrendatario en el contrato de arrendamiento de cosas? ¿Quién recibe la cosa para usar o gozar de ella? ¿Quién es el arrendador en el contrato de arrendamiento de cosas? La persona que cede la cosa a otro para su uso o disfrute. ¿Qué caracteriza al contrato de renting? Incorpora otros servicios como el mantenimiento de los bienes. ¿Qué finalidad tiene el renting? Que el arrendatario use los bienes por un tiempo. ¿Qué caracteriza al contrato de renting? No existe opción de compra al finalizar el contrato. ¿Cuál es la obligación fundamental que corre a cargo del comitente? Pagar la comisión. ¿En qué consiste la provisión de fondos en el contrato de comisión mercantil? En la cantidad de dinero que se pone a disposición del comisionista por parte del comitente para cubrir los gastos. En un contrato de comisión, ¿es obligatorio hacer provisión de fondos por parte del comitente? No es obligatorio, pero si el comisionista pide la provisión y no se le entrega, no está obligado a cumplir su cometido. ¿Por qué motivos puede extinguirse la comisión? Por revocación del comitente o muerte del comisionista. Cuando el comisionista contrate en nombre propio, ¿cómo queda afectado? Quedará obligado como si el negocio fuera suyo. ¿El comisionista puede delegar el encargo que le haya hecho el comitente en otra persona? Sí, si el comitente lo autoriza o consiente. En el caso de rehusar un comisionista el encargo que se le haga, ¿qué debe hacerse? Deberá comunicarlo al comitente lo más pronto posible. En el contrato de comisión mercantil, ¿qué característica específica deben tener las partes? Al menos una de las partes del contrato debe ser comerciante. En el contrato de comisión, ¿quién es el comitente? Quien encarga a otro realizar determinado acto de comercio. Señale cuál de las siguientes obligaciones no le corresponde al comisionista. Hacer provisión de fondos. Señale cuál de las siguientes no es una obligación del comitente. Desempeñar la comisión encargada al comisionista. ¿Qué es un contrato de compraventa? Un contrato por el que el vendedor se obliga a entregar una cosa determinada y el comprador a pagar un precio cierto en dinero o signo que lo represente. ¿El contrato de compraventa y el de permuta son la misma cosa? No. ¿A cargo de quién corre la obligación de conservar y custodiar la cosa hasta el momento de la entrega en el contrato de compraventa? Del vendedor. Cuando una persona vende a otra una cosa con un defecto que no se ve y que impide utilizarla para el fin para el que se compró, ¿quién responderá de ese vicio oculto? El vendedor. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor en la compraventa? Conservar y custodiar, entregar la cosa y responder del saneamiento y vicios ocultos. En el contrato de compraventa, ¿a qué está obligado el comprador? A pagar el precio convenido en el lugar y tiempo fijados. Si en el momento de la celebración de un contrato de compraventa no se señala el momento del pago, ¿cuándo debe realizarse? En el momento de hacer la entrega de la cosa vendida. El precio en el contrato de compraventa debe estar determinado en dinero o signo que lo represente. En un contrato de compraventa se establece que el precio se determinará por el valor que alcance el bien en la cotización un día concreto en la bolsa de Tokio. ¿Es válido el contrato? Sí, porque el precio quedará fijado el día señalado sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes.
Está ya determinado. ¿Qué se requiere para que un depósito sea mercantil? Que el depositario sea comerciante. Que sean objeto de comercio las cosas depositadas. Que el depósito sea, por sí, una operación mercantil o que se haga como causa o consecuencia de operaciones mercantiles. Cuando el depositante, en un contrato de depósito mercantil, autoriza al depositario a disponer de las cosas objeto del depósito, ¿continuará la relación regida por los derechos y obligaciones de depositante y depositario? No, se aplicarán las normas del préstamo mercantil o las del contrato que hubieren celebrado. Con carácter general, ¿cómo se perfecciona el contrato de depósito mercantil? Por la entrega de la cosa al depositario. Si el depositario tiene permiso para usar la cosa depositada, ¿en qué tipo de contrato se convierte? En contrato de préstamo. ¿Tiene derecho el depositario a exigir retribución por un depósito mercantil? Sí, si no existe pacto expreso en contrario. En un contrato de depósito mercantil, si las partes contratantes no han fijado la cuota de retribución, ¿cómo deberá regularse dicha cuota? Se regulará según los usos de la plaza en que el depósito se hubiera constituido. En un contrato de depósito mercantil, ¿quién debe responder de los daños y perjuicios que sufran las cosas depositadas por naturaleza o vicio de las mismas cuando no se adoptan las medidas necesarias para evitarlos? El depositario. En un contrato de depósito mercantil, ¿a qué queda obligado el depositario? A recibir, conservar y devolver las mercancías o cosas objeto del depósito. ¿El depositario tiene derecho al reembolso de los gastos realizados para conservar las cosas depositadas? Sí. ¿Cuál es la obligación fundamental del depositario en un contrato mercantil? Conservar la cosa según la reciba. ¿Cuándo deberá devolver el depositario la cosa objeto de depósito mercantil? Cuando el depositante se la pida. ¿Cómo se denomina el derecho que permite al depositario conservar en su poder la cosa depositada hasta que se abone el completo pago de lo que se le deba por razón del depósito? Derecho de retención. En un contrato de depósito mercantil, ¿puede el depositario usar la cosa depositada mientras dure el contrato? No, solo con el consentimiento del depositante. Si una persona capaz de contratar acepta el depósito hecho por otra que es incapaz, ¿qué consecuencias tendrá este contrato? Estará obligado a la devolución del depósito a petición del tutor del incapaz. Si las mercancías depositadas en los locales de un almacenista distribuidor se pierden o dañan por dolo o negligencia del mismo, ¿quién responde de los perjuicios ocasionados? El almacenista distribuidor que actuó maliciosa o negligentemente. Si el almacenista no es resarcido de los gastos que le ha supuesto la conservación de la cosa depositada, ¿cómo puede actuar? Puede retenerla, en calidad de prenda, hasta el cobro de dichos gastos. En el contrato de depósito, ¿quién es el depositario? La persona que recibe la cosa en custodia. ¿Qué es necesario para que el depósito quede válidamente constituido? Que se efectúe la entrega de las mercancías para guardarlas. Para que un depósito sea considerado de carácter mercantil, es necesario que las cosas depositadas sean objeto de comercio. En el contrato de renting, el arrendador se hace cargo del mantenimiento del bien durante la duración del contrato. Cuando una compraventa se documenta en escritura pública, el otorgamiento de esta equivale a la entrega de la cosa. En un contrato de compraventa, salvo pacto en contrario, ¿quién debe pagar los gastos de transporte de la cosa para su entrega? El comprador. ¿Debe responder el vendedor de los vicios ocultos de la cosa vendida cuando no sean conocidos por él? Sí, salvo que se haya estipulado lo contrario. Sí, en un local arrendado por la empresa como garaje, el arrendador hace obras de conservación, ¿tiene derecho a incrementar la renta mensual? No si son obras necesarias para conservar el local en condiciones de uso. En un local arrendado para oficinas, ha sido necesario realizar obras imprescindibles de conservación que han durado 45 días. ¿Han tenido algún efecto sobre el contrato? Sí, el arrendatario tiene derecho a una reducción de la renta proporcional a la parte del local que no pudo usar durante las obras. ¿Puede una empresa que tiene alquilado un local como garaje subarrendarlo a otra? Sí, sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador. En el caso de que el arrendador de un inmueble arrendado como oficina quiera venderlo, debe notificarlo al arrendatario, que tiene derecho de adquisición preferente. Una empresa de transporte tiene arrendado un local que utiliza, desde hace 8 años, para atención a sus clientes y recepción de mercancías. ¿Tiene algún derecho en el momento del vencimiento del contrato de arrendamiento? Sí, tiene derecho a una indemnización si notificó su intención de renovar con 4 meses de antelación. Una empresa de transportes alquila un local para uso de garaje. ¿Qué fianza establece la norma que debe constituir? 2 meses de renta.
Una empresa de transporte con forma jurídica de SL no debe actualizar la fianza constituida en contrato de arrendamiento de sus oficinas hasta pasados 7 años. Una empresa de transporte compra a plazos el mobiliario de su oficina. ¿Cómo debe formalizar el contrato? Por escrito. En el contrato compraventa a plazos de unos vehículos debe constar obligatoriamente el precio de venta al contado. En contrato de compra a plazos del equipo informático se establece que, en caso de no obtener el crédito que lo financie, la empresa deberá efectuar el pago total al contado. ¿Es correcto? No, es una cláusula nula. En una compra a plazos de un vehículo, una empresa se retrasa en el pago de uno de los plazos. ¿Qué puede hacer el vendedor? Si se trata del último plazo, resolver el contrato. En una venta a plazos de un vehículo, ¿qué demora en el pago de los plazos debe producirse para que el vendedor pueda optar por resolver el contrato? 2 plazos. Para que sea válida la celebración de un contrato por vía electrónica, ¿es necesario el previo acuerdo de las partes? No, no es necesario. Si no hay pacto al respecto, ¿dónde se considera celebrado un contrato electrónico entre empresarios? Donde esté establecido el prestador del servicio. El prestador de servicios que realice actividades de contratación electrónica, antes de iniciar el procedimiento de contratación, debe informar al interesado sobre los medios técnicos que pone a su disposición para corregir errores. El archivo del documento electrónico en el que se formalice el contrato. Los trámites que deben seguirse para celebrar el contrato. En la contratación electrónica, ¿qué información debe proporcionar el prestador de servicios una vez formalizado el contrato? La recepción de la aceptación mediante el envío de un acuse de recibo por correo electrónico. Después de celebrado un contrato electrónico, el prestador de servicios debe confirmar, mediante el envío de un correo, la dirección de correo electrónico suministrada por el destinatario del servicio. En el contrato de arrendamiento de cosas, ¿qué caracteriza el uso y disfrute a que tiene derecho el arrendatario? Se realiza por tiempo determinado y precio cierto. ¿Quiénes pueden pactar un contrato de arrendamiento de cosa? El propietario de la cosa y el adquirente del uso de la misma. ¿Cómo se denomina a quien adquiere el uso de una cosa a cambio del pago de un precio? Arrendatario. ¿Cómo se denomina al propietario que cede la cosa a otro para su uso o disfrute a cambio de un precio? Arrendador. Para comprar un vehículo a plazos, ¿una empresa de transporte debe formalizar por escrito el contrato de compraventa? Sí, en todo caso. ¿Cuál de las siguientes no es una de las obligaciones del comitente en un contrato de comisión? Desempeñar la comisión encargada. ¿Cuál de las siguientes es una característica de un depósito mercantil? Al menos el depositario debe ser un comerciante. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿constituye la carta de porte un medio de prueba del contrato de transporte y de sus circunstancias? Sí. ¿Es la carta de porte el documento en que se materializa el contrato de transporte? Sí, hace fe de la conclusión y del contenido del contrato. ¿Es obligatorio suscribir la carta o declaración de porte para que nazca el contrato de transporte de mercancías por carretera? No. ¿Cómo debe identificarse el envío en una carta de porte correspondiente a un transporte nacional por carretera? Hay que indicar la naturaleza de las mercancías, número de bultos y signos y señales de identificación. Hay que indicar la cantidad de mercancías enviadas, determinada por su peso o expresada de otra manera. Hay que indicar la clase de embalaje utilizado para acondicionar los envíos. Todas y cada una de las anteriores indicaciones deben identificar un envío en la carta de porte. En un transporte nacional de mercancías por carretera, si un envío incluye mercancías peligrosas, ¿deberá especificarse en la carta de porte el peligro que ésta suponen? Sí, y debe indicarse además la denominación prevista en la normativa sobre transporte de mercancías peligrosas. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿puede el porteador exigir, antes de hacerse cargo del envío, que el cargador le extienda una carta de porte? Sí, y, si el cargador se niega, el porteador puede negarse a realizar el transporte. En un transporte nacional de mercancías por carretera, la carta de porte es el documento que acredita la existencia del contrato de transporte. ¿Afectará a la validez del contrato la irregularidad o pérdida de dicho documento? No afectará a la validez de contrato. De los siguientes datos, ¿cuáles forman parte de la carta de porte? Los datos identificadores del remitente y del porteador. Los datos identificadores del destinatario. El lugar de entrega del envío al porteador. ¿Cómo se emitirá la carta de porte correspondiente a un transporte nacional de mercancías por carretera? En 3 ejemplares originales. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cómo se distribuyen los ejemplares de la carta de porte?
El primer ejemplar de la carta de porte será entregado al cargador, el segundo viajará con las mercancías transportadas y el tercero quedará en poder del porteador. En un servicio de transporte en el que exista carta de porte firmada por las dos partes, ¿las controversias en torno al mismo se decidirán por esta? Sí, pues la carta de porte hace fe del contenido del contrato. ¿Cuándo debe emitirse carta de porte en un transporte nacional de mercancías por carretera? Siempre que se exija por uno de los contratantes. ¿Es válida la emisión de cartas de porte electrónicas para un transporte de mercancías por carretera? Es válida en el transporte nacional y también en el sujeto al convenio CMR. ¿Quién asume la responsabilidad de la ejecución íntegra en un supuesto de transporte sucesivo de mercancías por carretera de ámbito nacional documentado en una carta de porte? Todos los porteadores que hayan intervenido. ¿Qué se considera transporte sucesivo en la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías? Aquel que, existiendo un único contrato con el cargador, es realizado materialmente de forma sucesiva por varios porteadores. Según la normativa sobre contratación de transportes nacionales de mercancías por carretera, que se conoce como contrato de transporte multimodal. El celebrado por el cargador y el porteador para trasladar mercancías por más de un modo de transporte, siendo uno de ellos terrestre, con independencia del número de porteadores que intervengan en su ejecución. Antes de iniciar la mudanza, el porteador deberá presentar un presupuesto escrito al cargador. Según la normativa sobre contratación de transportes nacionales de mercancías por carretera, que se conoce como contrato de transporte continuado. Aquel en que el porteador se obliga frente a un mismo cargador a realizar una pluralidad de envíos de forma sucesiva en el tiempo. Se habla de transporte sucesivo cuando varios transportistas se obligan a ejecutar sucesivos trayectos de un transporte, en virtud de un único contrato documentado en una sola carta de porte. ¿Qué término se usa para referirse a la intervención en un único contrato de transporte de dos o más transportistas que ejecutan trayectos parciales del mismo? Transporte sucesivo. ¿Entre quiénes se celebra el contrato de transporte de mercancías por carretera? Entre el cargador y el porteador. ¿A quién se denomina porteador en un contrato de transporte de mercancías por carretera, según la Ley 15/2009? A quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio. El término porteador es equivalente a transportista. ¿Pueden ser la misma persona cargador y destinatario? Sí. ¿Es válido el contrato verbal de transporte de mercancías por carretera? Sí, como norma general. ¿Por qué ley se rige el contrato de transporte terrestre de mercancías por carretera de carácter nacional? Por la Ley 15/2009. ¿Tiene validez el contrato de transporte suscrito por una empresa porteadora que carece de la autorización prevista en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres? Sí. Si se ejecuta un transporte de forma gratuita, estamos ante una actividad que no tiene la naturaleza jurídica de contrato de transporte, dado que el precio es un elemento esencial. ¿Qué regula la Ley 15/2009, relativa al contrato de transporte de mercancías? El transporte por carretera y por ferrocarril. ¿Cuál de los siguientes servicios entra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2009, relativa al contrato de transporte terrestre de mercancías? Las mudanzas. Los encargos en el transporte de viajeros. ¿Cómo se presuponen celebrados los contratos de transporte nacional de mercancías por carretera? En nombre propio. ¿A quién se denomina cargador en un contrato de transporte de mercancías por carretera, según la Ley 15/2009? ¿A quién contrata en nombre propio el transporte? ¿A quién se denomina expedidor en un contrato de transporte de mercancías por carretera, según la Ley 15/2009? ¿A quién hace entrega de la mercancía al transportista por cuenta del cargador? ¿A qué se denomina envío en un contrato de transporte de mercancías por carretera, según la Ley 15/2009? A la mercancía que el cargador entrega simultáneamente al porteador para su transporte y entrega a un único destinatario. ¿A qué se denomina bulto en un contrato de transporte de mercancías por carretera, según la Ley 15/2009? A cada unidad material de carga diferenciada que forman las mercancías, con independencia de su volumen. La Ley 15/2009, del contrato de transporte terrestre de mercancías, se aplica a mudanzas, encargos en el transporte de viajeros, transporte realizado en bicicleta. Un cargador y un porteador acuerdan la realización de 10 expediciones sucesivas por carretera entre dos puntos del territorio nacional. ¿Debe haber en este caso un contrato de transporte escrito? Sí. ¿Cómo se aplicarán las condiciones generales de contratación o los contratos tipo referidos a contratos de transporte nacional de mercancías? De forma supletoria a lo que hayan pactado las partes.
En un contrato de transporte de alimentos, pueden considerarse idénticas o sinónimas las denominaciones de cargador y remitente. Sí. En el transporte de mercancías por carretera, ¿destinatario y consignatario son términos sinónimos? Sí, en todos los casos. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿a qué se denomina envío? A la mercancía que el cargador entrega simultáneamente al porteador para su transporte y posterior entrega a un único destinatario, desde un único lugar de carga a un único lugar de destino. ¿Quién aprueba las condiciones generales de contratación del transporte nacional de mercancías por carretera? El Ministerio de Transportes. ¿A qué transporte se aplican las condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera aprobadas por el Ministro de Fomento? En cualquier transporte de mercancías por carretera, sean cuales fueren sus características concretas o las de la mercancía transportada. En un contrato de transporte nacional de mercancías por carretera, cuando exista controversia sobre el contenido del contrato de transporte o sobre cualquier aspecto de su cumplimiento, no existiendo carta de porte, ¿qué normas deberán aplicarse? Las condiciones generales de contratación. Si no existe pacto previo entre cargador y porteador respecto al itinerario del transporte, ¿por qué itinerario deberá conducir el vehículo el porteador en un transporte nacional de mercancías por carretera? Por el más corto, salvo que exista otro que sea más adecuado en función de las condiciones de la red de carreteras, de la seguridad vial, del vehículo y del tipo de mercancía transportada. Si al realizar un transporte nacional de mercancías por carretera, el porteador no encuentra al consignatario en el domicilio indicado por el cargador, ¿cómo deberá proceder? Solicitará instrucciones al cargador, que debe impartirlas en el plazo acordado por las partes. Según las condiciones generales de contratación que rigen en el transporte nacional de mercancías por carretera, cuando no conste la hora en la que el transportista recibió el envío, el plazo para su transporte y entrega empezará a contarse a partir de las 0 horas del día siguiente a la recepción del envío. Según las condiciones generales de contratación que rigen en el transporte nacional de mercancías por carretera, cuando el plazo de entrega del envío al destinatario finalice después de las 18 horas, el envío deberá ser entregado no más tarde de las 9 horas del siguiente día laborable. Según determinan las condiciones generales de contratación, ¿quién es el responsable de las operaciones de entoldado y desentoldado del vehículo? El transportista. Rechazar los bultos mal acondicionados para el transporte constituye un derecho del porteador. Las operaciones que hayan de realizarse en el vehículo de transporte para su carga, o para asegurar la integridad del envío durante su transporte, tales como el entoldado u otras, ¿por cuenta de quién serán en un transporte nacional? Del porteador, aunque el expedidor debe poner a su disposición los medios adecuados para ayudarle en dichas operaciones. En el transporte nacional de mercancías por carretera, salvo los servicios de paquetería, ¿puede atribuirse al destinatario responsabilidad por los daños que sufra la mercancía durante las operaciones de descarga? Sí, porque las operaciones de descarga serán por cuenta del destinatario, salvo pacto en contrario. En el transporte nacional de mercancías por carretera, cuando el cargador solo entregue al porteador una parte del envío convenido, sin perjuicio del pago del transporte de esa parte, ¿con cuánto deberá indemnizarlo? Con una cuantía igual al precio del transporte de la mercancía no entregada. En un transporte nacional por carretera de maquinaria industrial pesada, ¿quién es responsable de los daños ocasionados como consecuencia de las deficiencias que se produzcan en las operaciones de desestiva y descarga de un envío de mercancías? El consignatario, salvo pacto en contrario. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuál es la indemnización prevista por la ley para la paralización del vehículo durante más una hora por causas no imputables al transportista? El equivalente al indicador público de renta de efectos múltiples /diagonal, día multiplicado por 2 por cada hora o fracción. En el cálculo de la indemnización por paralización en los transportes nacionales de mercancías por carretera. Cuando la paralización del vehículo fuese superior a un día, el segundo día será indemnizado en cuantía equivalente a la señalada para el primer día, incrementada en un 25%. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuántas horas como máximo se computarán por día para el cálculo de la indemnización por paralización? 10 horas diarias. En un transporte nacional de mercancías por carretera, en el caso de rehusar el consignatario el envío, si el porteador recibe instrucciones del cargador para hacer un traslado de la mercancía a otro municipio diferente del inicial, ¿tiene obligación de obedecer dichas órdenes? Sí, salvo que las instrucciones no fueran impartidas en el plazo acordado, en cuyo caso el transportista puede solicitar el depósito de las mercancías ante la Junta Arbitral del Transporte. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿se entiende por derecho de disposición la facultad del cargador de modificar algunos aspectos del contrato de transporte después de su celebración? Sí. En un transporte nacional de mercancías por carretera,
El porteador que no haya sido informado de la peligrosidad de las mercancías, ¿qué podrá hacer con ellas? Descargarlas. Neutralizar su peligro. Devolverlas a su origen. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿puede producirse durante el transporte un cambio de consignación del envío? Sí, el cargador o el destinatario pueden dar nuevas instrucciones al respecto al porteador. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿puede el transportista efectuar un registro de los bultos? Sí, cuando existan sospechas fundadas de falsedad en la declaración del cargador. En un transporte nacional de mercancías por carretera, el porteador que se haya comprometido a efectuar un transporte, ¿podrá rechazar una parte de la carga? Podrá rechazar los bultos mal identificados. En el transporte nacional de mercancías por carretera, en caso de rehusar el consignatario las mercancías transportadas en régimen de porte debido, ¿cómo puede el porteador cobrar los portes una vez solicitadas instrucciones al remitente? El remitente responderá subsidiariamente en caso de que el destinatario no pague. Mediante el depósito judicial o administrativo de las mercancías y su posterior venta. En el transporte nacional por carretera, ¿cuándo podrá el porteador exigir del remitente la verificación del peso de las mercancías a transportar? Si sospecha falsedad en la declaración del contenido de los bultos. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿puede el transportista cambiar la ruta a seguir cuando existe pacto sobre la misma? El transportista puede cambiar la ruta en caso de fuerza mayor o por instrucciones del cargador. En un transporte nacional de mercancías por carretera, en los servicios de paquetería en los que sea necesario acumular varios envíos para completar la carga, ¿cómo se determina el plazo de entrega para cada envío? Sumando 24 horas al plazo general establecido para la entrega. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué se entiende por tiempo de paralización del vehículo? Los tiempos que exceden de los legalmente establecidos para la carga o descarga de cada vehículo. En el transporte nacional de mercancías por carretera, salvo los servicios de paquetería, ¿por cuenta de quién son las operaciones de carga y descarga si no se estipula nada expresamente? Del cargador y del consignatario, respectivamente. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿quién tiene que hacer la declaración del contenido de la mercancía? El cargador. En los servicios de paquetería, ¿por cuenta de quién serán las operaciones de colocación, estiva y desestiva de la mercancía? Del porteador. En el transporte nacional de mercancías por carretera, si el cambio o la consignación del envío ocasiona gastos, ¿por cuenta de quién serán? Del cargador o del destinatario. En el transporte nacional por carretera, ¿a quién corresponde la descarga del combustible para usos domésticos si no se ha pactado nada al respecto? Al transportista. En el transporte nacional de mercancías por carretera, si el consignatario no se encuentra en el punto de destino para hacerse cargo de la mercancía transportada, ¿qué deberá hacer el transportista? Deberá pedir nuevas instrucciones al que tiene el poder de disposición sobre las mercancías. ¿A quién corresponderá el pago de la prima de reembolso en un transporte nacional de mercancías por carretera cuando éste se efectúa a portes debidos? Al destinatario. Según las condiciones generales que rigen en el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué deberá entenderse si el destinatario se niega a pagar un reembolso? Que rechaza el envío. En el transporte nacional de mercancías por carretera, salvo pacto en contrario, los soportes utilizados para el transporte de mercancías aportados por el cargador o el expedidor. No puede exigirse depósito de garantía, en relación con ellos, al porteador. En el transporte nacional de mercancías por carretera, cuando el porteador ponga a disposición el vehículo para su carga y el cargador no le entregue la mercancía para su transporte, ¿con cuánto deberá indemnizarlo? Con una cuantía equivalente al precio del transporte previsto u ofertarle la realización de un transporte de similares características que se encuentre inmediatamente disponible. En el transporte nacional de mercancías por carretera, el porteador podrá rechazar los envíos que estén mal acondicionados, embalados o señalizados para su transporte. Si, por tener sospechas fundadas de falsedad en la declaración del contenido de un bulto, el porteador determina su apertura ante notario y sus sospechas resultan ser ciertas, ¿quién correrá con los gastos ocasionados por las operaciones de registro? El cargador. Cuando en un envío sea necesaria una precisa identificación del consignatario o del lugar de entrega, ¿quién debe proceder al etiquetado de los bultos? El cargador. En el transporte nacional de mercancías por carretera, en los servicios de paquetería, ¿por cuenta de quién son las operaciones de estiva y desestiva? Del porteador. En el transporte nacional de mercancías por carretera, el retorno de los soportes vacíos que hayan sido utilizados en el transporte de la mercancía constituye un envío distinto del de la mercancía y, salvo pacto, no se puede obligar al transportista a realizarlo.
¿De qué plazo se dispone para realizar la carga de un envío nacional a bordo de un vehículo de transporte por carretera, desde su puesta a disposición por el porteador? 1 hora. En un transporte nacional de mercancías por carretera, en el caso de no indicarse por parte del cargador los horarios de carga existentes en el lugar donde ésta debe realizarse, cuando el plazo establecido a tal fin no hubiera transcurrido completamente a las 18 horas, ¿hasta qué hora se suspenderá su cómputo? Hasta las 8 horas del primer día laborable siguiente. En el transporte nacional de mercancías por carretera, si un cargador incumple el plazo determinado para realizar la carga de un envío, ¿qué responsabilidad se derivará? El porteador puede exigir indemnización por paralización del vehículo. En el transporte nacional de mercancías por carretera, si un cargador incumple el plazo determinado para realizar la carga de un envío y no existe pacto respecto a la cantidad a cobrar por paralización, ¿qué cantidad podrá cobrar el transportista? Una cuantía equivalente al indicador público de renta de efectos múltiples /día multiplicada por 2 por cada hora o fracción de paralización, sin que se tenga en cuenta la primera hora. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿puede el porteador cambiar la ruta que se pactó para realizar el transporte? Sí, en caso de fuerza mayor. ¿Qué ocurrirá en caso de no haber acuerdo entre cargador y porteador, en un transporte nacional de mercancías, sobre la longitud del itinerario? Se estará a la medición oficial que tenga hecha la Administración. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿por cuenta de quién son las operaciones de manipulación del vehículo para facilitar su carga? Del transportista. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿de qué responderá el porteador? De los actos y omisiones de los auxiliares, dependientes o independientes, a cuyos servicios recurra para el cumplimiento de sus obligaciones. ¿De qué plazo dispone el consignatario para la descarga de un envío, en un transporte nacional de mercancías por carretera, salvo pacto de las partes en contrario? 1 hora desde la llegada del vehículo al lugar en que deba ser descargado. En un transporte nacional de mercancías por carretera, en ausencia de precisión por parte del cargador sobre los horarios de descarga del lugar en que ésta deba realizarse, cuando el plazo establecido a tal fin no hubiera transcurrido completamente a las 18 horas, su cómputo se suspenderá hasta las 8 horas del día siguiente laborable o la hora de apertura del establecimiento, si ésta es anterior. En caso de incumplimiento del plazo para descargar un envío en un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿quién puede exigir a quien una indemnización por paralización del vehículo? El porteador al cargador. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo deberá el porteador poner el vehículo a disposición del cargador si no se pacta nada respecto a la hora? El porteador debe presentarse antes de las 18 horas del día pactado. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo comienza la responsabilidad del porteador sobre la mercancía transportada? En el momento de la recepción de la mercancía para el transporte. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿a qué se llama derecho de disposición sobre la mercancía? A que el cargador puede ordenar al porteador que detenga el transporte, que devuelva la mercancía a su origen o que la entregue en un lugar o a un destinatario diferente de los indicados en la carta de porte. Cuando no se pueda realizar la entrega de un envío por no hallarse el destinatario en el domicilio indicado en la carta de porte, ¿qué debe hacer el porteador? Hacerlo saber al cargador en el plazo más breve posible y aguardar a sus instrucciones. ¿Qué criterio se aplicará en caso de controversia sobre el itinerario a seguir en un transporte nacional de mercancías por carretera? Lo que disponga el contrato si contiene alguna cláusula al respecto. ¿Cuándo se inicia la responsabilidad del porteador respecto de las mercancías en un transporte nacional por carretera? Desde el momento en que recibe materialmente el transportista el envío para su transporte. ¿Cuál es la obligación fundamental del transportista en el contrato del transporte terrestre de mercancías? Trasladar y entregar las mercancías al destinatario en buen estado y dentro del plazo estipulado. En un transporte nacional de mercancías por carretera, en el caso de deudas de un consignatario con un transportista, éste podrá depositar la mercancía y pedir su venta exclusivamente por las deudas generadas durante el transporte de dicha mercancía. En el caso de un transporte nacional de paquetería en el que no se haya realizado declaración de valor, el porteador que haya optado por descargar la mercancía ante la imposibilidad de entrega podrá entender abandonado el correspondiente envío si, desde la fecha en que por primera vez intentó su entrega al destinatario, no ha recibido instrucciones de quien tenga poder de disposición sobre ella y han transcurrido 3 meses. ¿A quién corresponde el derecho a disponer de la mercancía en un transporte por carretera de ámbito nacional? Puede corresponder al cargador o al destinatario. ¿A qué queda obligado el porteador en un contrato de transporte terrestre de mercancías? A trasladar un bien de un lugar a otro. ¿A qué está obligado el porteador, por lo que se refiere a la entrega de las mercancías, en un contrato de transporte nacional por carretera?
A entregar las mercancías en el mismo estado en que las recibió, en el lugar y plazo convenidos. Se puede pagar un transporte de mercancías por carretera de ámbito nacional, contratado a portes pagados, mediante una letra de cambio con fecha de vencimiento posterior a la realización del servicio? Sí, cuando se haya pactado expresamente. En el transporte nacional por carretera, si la mercancía se transporta a portes debidos y el destinatario no paga, el cargador responde subsidiariamente. ¿El precio es un elemento esencial del contrato de transporte? Sí, es la contraprestación obligatoria del cargador o del consignatario. ¿Tiene derecho el transportista de mercancías por carretera a percibir, además de los portes, alguna otra cantidad? Tiene derecho al cobro de los gastos y suplidos realizados y que fueran necesarios para la prestación del servicio. Cuando en un contrato de transporte nacional de mercancías por carretera no exista pacto previo entre las partes, ¿a quién corresponderá la obligación del pago del precio del transporte y demás gastos accesorios? Al cargador. En un transporte nacional de mercancías por carretera concertado a portes pagados, ¿cuándo se podrá exigir el pago del precio del transporte? Una vez cumplida la obligación de transportar y puestas las mercancías a disposición del destinatario. ¿En qué momento será exigible el pago del precio de un transporte nacional de mercancías por carretera? El porteador podrá exigir el pago una vez puesta la mercancía a disposición del destinatario. ¿Qué precio se aplica en el transporte nacional de mercancías por carretera en ausencia de pacto entre las partes? El que resulte usual para el tipo de servicio de que se trate en el momento y lugar en el que el porteador haya de recibir las mercancías. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo incurre en mora el obligado al pago del transporte? A los 30 días. Cuando nada se haya pactado, el precio de un transporte de mercancías de ámbito nacional será el usual en el lugar y momento en que el transportista haya de recibir el envío. Si, llegadas las mercancías a destino, el obligado no pagase el precio, el porteador podrá retener las mercancías y solicitar del órgano judicial o junta arbitral su depósito y venta. En un transporte nacional de mercancías por carretera, si el porteador, debido a fuerza mayor, se ve obligado a variar la ruta pactada, ¿qué ocurrirá con el aumento del precio del porte si la variación supusiera un incremento de costes para él? El porteador tendrá derecho a su abono. ¿A quién corresponderá el pago de la prima de reembolso en un transporte nacional de mercancías por carretera cuando éste se efectúa a portes debidos? Al obligado al pago del transporte. En el transporte nacional por carretera, en caso de envíos en lo que ha pactado una entrega contra reembolso, el porteador que entregue la mercancía sin cobrar la cantidad pactada tendrá que indemnizar al cargador hasta la cuantía total del reembolso. Salvo prueba en contrario, en un transporte nacional de mercancías por carretera, se entenderá que el precio usual del transporte es el habitual correspondiente al momento y lugar en el que el porteador deba recibir las mercancías. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué formas de pago del transporte se admiten? Dinero. Cualquier instrumento con poder liberatorio. La forma que se hubiese pactado. ¿Cuál de los siguientes supuestos implica un incumplimiento contractual por parte del transportista? El retraso en la entrega de la mercancía. Según la normativa, el contrato de mudanza es el que incluye las operaciones de carga, descarga y transporte de mobiliario procedente o con destino a viviendas, locales de negocio o centros de trabajo, hasta situarlo en la vivienda o local de destino. En el contrato de mudanza, ¿es necesario que el cargador entregue previamente un inventario de los bienes que se van a trasladar? No, pero cualquiera de las partes puede exigir su elaboración antes de iniciar el traslado. En el contrato de mudanza, salvo pacto en contrario, el porteador está obligado a colocar, en el lugar que se le indique, los objetos trasladados. En los transportes de mercancías por carretera, cuando el precio del gasóleo aumenta entre el día de celebración del contrato y el momento de realizarse el transporte, el porteador puede incrementar en su factura el precio inicialmente pactado. En los transportes de mercancías por carretera, cuando el precio del gasóleo disminuye entre el día de celebración del contrato y el momento de realizarse el transporte, el cargador puede exigir una reducción equivalente del precio inicialmente pactado. En un transporte de mercancías por carretera, ¿qué es la entrega contra reembolso? El pago de una cantidad de dinero al porteador, por parte del destinatario, antes de la entrega de las mercancías. En un transporte de mercancías por carretera, ¿qué consecuencias tiene el impago de la prima de reembolso por parte del destinatario? La mercancía se considera reusada. Cuando el porteador en un transporte de mercancías cobra una prima de reembolso, ¿qué debe hacer con la cantidad cobrada? Entregarla al cargador o persona que éste designe. Si, al intentar realizar la entrega de un envío,
el destinatario se niega a efectuar la descarga de las mercancías. ¿Qué puede hacer el porteador si no recibe instrucciones al respecto por parte del cargador? Exigir del cargador el pago de los gastos y perjuicios ocasionados por la falta de instrucciones. ¿Cuándo se extingue el derecho de disposición del cargador sobre las mercancías en un transporte por carretera de las mismas? Cuando el porteador entrega el segundo ejemplar de la carta de porte al destinatario. Uno de los límites del derecho de disposición del cargador sobre el transporte de mercancías contratado por él es que debe documentarlo en el primer ejemplar de la carta de porte y hacerlo llegar al porteador. Uno de los límites del derecho de disposición del cargador sobre el transporte de mercancías contratado por él es que no puede perjudicar a otros cargadores del transportista. Cuando el cargador ejercite el derecho de disposición, debe cumplir la condición de no dividir el envío. Según las condiciones generales de contratación que rigen en el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué ocurre cuando el plazo para hacer un transporte finaliza a las 21 horas? Que el plazo se prorroga hasta las 9 horas del día siguiente o hasta la hora de apertura del punto de destino, si es posterior. Según las condiciones generales de contratación que rigen en el transporte nacional de mercancías por carretera, cuando no se pacte un plazo para realizar el transporte, ¿existe alguna regla para calcular un plazo razonable? Sí. Considerar una velocidad media del vehículo de 20 km por hora. En la ejecución de un contrato de transporte de mercancías en el que no hay pactado el itinerario, ¿cuál se considera más adecuado por defecto? El más corto entre origen y destino de transporte. Si se ha pactado una ruta para realizar un transporte de mercancías y el porteador no la sigue, ¿qué responsabilidad tiene si ésta sufren daños? Es responsable de los daños si se prueba que el cambio de ruta incrementó el riesgo del transporte. En caso de que un transporte nacional de mercancías no pueda llevarse a cabo, si el porteador hubiera solicitado instrucciones, ¿cuándo podría considerar que éstas no se han dado? Transcurridas 2 horas desde la solicitud. ¿Tiene alguna limitación el derecho de disposición del destinatario respecto de un transporte de mercancías por carretera? Las mismas limitaciones que el cargador. Si en el momento de la entrega de las mercancías transportadas no hay acuerdo sobre su estado entre el porteador y el destinatario, ¿qué pueden hacer? Solicitar un reconocimiento de las mismas por la Junta Arbitral competente. Solicitar un reconocimiento de las mismas por el órgano judicial que corresponda. Solicitar un reconocimiento de las mismas por un perito designado por ellos. En un transporte nacional de mercancías por carretera, cuando se ha pactado la entrega del envío a una hora determinada y que el destinatario que se haga cargo de la descarga, ¿tiene algún plazo legal para realizarla si no ha sido pactado por las partes? 2 horas desde la hora pactada para la entrega del envío, independientemente del momento en el que se comience la descarga. Cuando la ejecución de un contrato de transporte de mercancías no la lleva a cabo el porteador contratado directamente, sino que se hace a través de un colaborador, ¿contra quién dirigirá las reservas por el estado de la mercancía el destinatario? ¿Al porteador inicialmente contratado o al porteador efectivo? Si, después de recibir un envío de mercancías, el destinatario descubre que durante el transporte han sufrido pérdidas que no eran manifiestas en el momento de la entrega, ¿qué debe hacer? Tiene 7 días naturales desde la entrega para formular sus reservas al porteador. Si, al recibir un envío de mercancías, el destinatario estima que han sufrido pérdidas durante el transporte, ¿qué debe hacer? Manifestar, en el momento de la entrega, sus reservas por escrito al porteador. En un transporte de mercancías por carretera, ante la imposibilidad de entrega, ¿qué tiempo tiene que esperar el porteador antes de realizar alguna acción? 2 horas. En un transporte de mercancías por carretera, ante la imposibilidad de entrega al destinatario, ¿puede el porteador solicitar la enajenación de las mismas sin esperar instrucciones del cargador? Cuando lo justifique por ser perecederas o en base a su estado. En un transporte de mercancías por carretera, ante la imposibilidad de entrega, si no recibe instrucciones del cargador, ¿qué opción da la normativa al porteador? Solicitar el depósito en la Junta Arbitral competente. Si, en relación con la ejecución de un contrato de transporte de mercancías, el porteador no presenta el vehículo para su carga, ¿qué puede hacer el cargador? Buscar inmediatamente otro porteador. Cuando un mismo transporte de mercancías por carretera esté compuesto por varios envíos, ¿cuántas cartas de porte deben emitirse? Una carta de porte por cada envío. Si se contrata el transporte de varios envíos simultáneamente en varios vehículos, ¿cuántas cartas de porte deben emitirse? Una carta de porte por cada envío. ¿Tiene validez una carta de porte en la que no se indica la cantidad de mercancía transportada? Es válida respecto de todos los datos que contenga. ¿Qué ocurre si el transportista se niega a firmar la carta de porte? El cargador puede darle por desistido y buscar inmediatamente otro porteador.
¿Puede el cargador exigir al porteador un depósito o garantía respecto de los soportes utilizados para el transporte de mercancías? No, lo prohíbe la norma. Según la normativa, en relación con la ejecución de un transporte de mercancías, ¿cuándo debe asumir el porteador expresamente la realización de las operaciones de carga? Antes de poner el vehículo a disposición del cargador. En el transporte nacional de mercancías por carretera, cuando las operaciones de carga sean por cuenta del porteador, ¿quién es el responsable de los daños de las mercancías durante las mismas? Siempre el porteador. ¿Cuándo puede pedir el porteador una indemnización por paralización? Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior a 1 hora hasta que se concluya su carga. Cuando la carga de un vehículo no pueda finalizarse a la hora de cierre de las instalaciones de carga y deba reanudarse en la jornada laboral siguiente, ¿se computan las horas de suspensión de la carga a efectos de paralización? No, no se computan. Según determinan las condiciones generales de contratación del transporte de mercancías por carretera, cuando se entiende que las arrecibo el porteador cuando éste sea el responsable de la carga y estiba de las mismas. Desde el momento en que se inicien las operaciones de carga. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cómo debe efectuar el transportista un registro de los bultos si sospecha falsedad en la declaración del cargador? En presencia del cargador. Ante notario. En presencia del presidente de la Junta Arbitral competente. Según determinan las condiciones generales de contratación, en relación con las operaciones de carga y descarga, ¿quién es el responsable del uso del toldo del vehículo? El transportista. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué condiciones deben cumplirse para que el porteador sea responsable de las operaciones de carga? Pacto por escrito con el cargador. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué condiciones deben cumplirse para que el porteador sea responsable de las operaciones de descarga? Pacto por escrito con el cargador. Cuando el porteador lleve a cabo, en un transporte de mercancías por carretera, las operaciones de carga, se reflejarán de forma diferenciada en la factura. Cuando el porteador lleve a cabo, en un transporte de mercancías por carretera, las operaciones de descarga, se reflejarán de forma diferenciada en la factura. En un transporte de mercancías por carretera, ¿cómo se denomina a quien hace entrega de la mercancía al transportista? Expedidor. ¿En qué caso se entiende como precio de un transporte de mercancías por carretera el que resulte usual para el tipo de servicio en el momento y lugar en el que el porteador haya de recibir las mercancías? En ausencia de pacto entre las partes del contrato de transporte. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué ocurre si no se ha producido el pago en un plazo de 30 días? El obligado al pago incurre en mora. Si en un transporte de mercancías por carretera se ha pactado por escrito la ruta por la que debe transcurrir, ¿cuándo puede cambiar de ruta el transportista? En caso de fuerza mayor. En un transporte de paquetería, ¿cuándo se entiende abandonado un paquete del que no se ha efectuado declaración de valor? A los 3 meses del intento de entrega, si no se han recibido instrucciones del cargador. La mercancía que el cargador entrega en un único acto al porteador para su transporte y entrega a un único destinatario se denomina envío. En un contrato de transportes de mercancías, ¿cómo se documentan las instrucciones del cargador al porteador en base a su derecho de disposición? En el primer ejemplar de la carta de porte. En un contrato de transporte de mercancías, ¿cómo debe reflejarse la cantidad recibida por el porteador por la realización de las operaciones de carga? En la factura de manera diferenciada respecto del precio del transporte. En un contrato de transporte de mercancías, en caso de daños en las mismas, ¿quién es el responsable de los mismos si la carga la hizo el porteador? Siempre el porteador. ¿A qué órgano se solicita la ejecución de los laudos dictados por las juntas arbitrales del transporte? Al órgano judicial competente. ¿A quién incumbe la carga de la prueba? En un contrato de transporte nacional de mercancías por carretera, en el supuesto de circunstancias inevitables que originen la pérdida o avería de la mercancía o el retraso en la entrega. Al porteador. ¿A quién se debe solicitar la ejecución de los laudos dictados en España por las juntas arbitrales de transporte? Al juez de primera instancia del lugar donde se hayan dictado los laudos. ¿Cómo es el procedimiento que la normativa establece para el funcionamiento de las juntas arbitrales de transportes? No formalista y simplificado. ¿Cómo se determinará el valor de las mercancías en un transporte de ámbito nacional? Por el precio de mercado. ¿Cómo se insta la actuación de las juntas arbitrales? Por escrito, a petición de cualquier interviniente o persona que tenga un interés legítimo en el contrato de transporte. ¿Cuál es el plazo máximo del que disponen las juntas arbitrales del transporte para adoptar las resoluciones sobre la procedencia de la constitución del depósito y de la enajenación de las mercancías? 6 meses desde que se presentó la solicitud.
¿Cuál es la composición de las juntas arbitrales de transporte según la LOT, Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres? Están compuestas por miembros de la Administración, representantes de las empresas de transporte y representantes de usuarios y cargadores. ¿Cuál es la composición de las juntas arbitrales de transporte? Un presidente y un mínimo de 2 y un máximo de 4 vocales. Una vez presentada la reclamación ante la junta arbitral, ¿cuál es la primera acción que ésta lleva a cabo? Envía copia de la reclamación al demandado, comunicándole el día de la vista. ¿Cuándo prescribe la posibilidad de reclamar o ejercitar una acción ante las juntas arbitrales de transporte? En los mismos plazos en que procedería si se tratara de una acción judicial. ¿Cuándo prescribe la responsabilidad por pérdida, total o parcial, de las mercancías en un servicio de transporte nacional por carretera? En 1 año y, si existiera dolo, en 2 años. ¿De qué es responsable el porteador en un transporte de mercancías por carretera? De las averías que sufran las mercancías. ¿De qué forma será la vista en el procedimiento arbitral de transportes? Siempre oral. ¿En qué caso puede el presidente de la Junta Arbitral decidir que se prescinda de la vista oral? Cuando la reclamación no exceda de 100 euros. ¿En qué plazo habrá de ejercitarse la acción de anulación del laudo de una Junta Arbitral? Dentro de los 2 meses siguientes a su notificación. ¿En qué plazo prescriben las acciones de indemnización por daños en las mercancías ocurridos durante el desarrollo de un contrato de transporte por carretera cuando se deriven de una actuación dolosa del porteador? 2 años. ¿En qué supuestos una controversia relacionada con el incumplimiento de un contrato de transporte terrestre nacional habrá de ser sometida a la Junta Arbitral si lo pide una de las partes? Cuando la cuantía de la controversia no exceda de 15.000 euros y las partes no hayan pactado expresamente, antes de la realización del transporte, la exclusión de la intervención de las juntas arbitrales. ¿Es responsable el porteador de los daños causados a la mercancía durante su transporte? No es responsable cuando se deba a vicio propio de las mercancías y lo pruebe. ¿Puede decidir una junta arbitral de transportes sobre una materia laboral de una empresa de transportes? No, no es posible. ¿Qué debe contener el escrito de reclamación ante una junta arbitral? La proposición de pruebas. ¿Qué efectos tendrán las decisiones de las juntas arbitrales? Los efectos previstos en la legislación general de arbitraje. ¿Qué hace falta para comparecer ante la Junta Arbitral de Transporte? No hace falta abogado ni procurador. ¿Qué organismos o instituciones contempla la LOT para intentar el cobro de portes impagados? Las juntas arbitrales de transporte. ¿Qué prevé la normativa que puede hacer una empresa de transportes si tiene dudas sobre la cuantía o las condiciones de los portes a facturar por un servicio concreto? Solicitar informe o dictamen a la correspondiente Junta Arbitral de Transportes. ¿Se puede denegar la petición de depósito de mercancías u objetos ante una junta arbitral? Sí, cuando no se disponga de locales adecuados. ¿Se puede denegar la petición de depósito de mercancías u objetos ante una junta arbitral? Sí, cuando el estado o las características de las mercancías desaconsejen el depósito. ¿Son competentes las juntas arbitrales de transporte para resolver los conflictos por competencia ilícita surgidos entre transportistas? No. A petición del solicitante, la Junta Arbitral de Transportes podrá acordar que la venta de unas mercancías depositadas se realice por persona o entidad especializada. ¿En qué plazo máximo debe esta persona o entidad realizar la venta? 3 meses. Como consecuencia de un error en las instrucciones dadas por el cargador, se produce un retraso en la entrega de las mercancías. ¿Es responsable el porteador por los daños que puedan haberse derivado del mismo? Es responsable el porteador, salvo que pruebe la existencia del error en las instrucciones recibidas del cargador. Como regla general, ¿en qué plazo prescriben las acciones de indemnización por daños en las mercancías ocurridos durante el desarrollo de un contrato de transporte por carretera? 1 año. Cuando el importe obtenido en la subasta o en la venta directa de las mercancías depositadas no alcance a pagar todos los gastos generados a la Junta Arbitral, ¿qué pagará en segundo lugar? Los derechos y gastos de peritación. Cuando el importe obtenido en la subasta o en la venta directa de las mercancías depositadas no alcance a pagar todos los gastos y derechos de las personas que los hayan acreditado, ¿qué pagará en primer lugar? Los gastos soportados por la Junta Arbitral como consecuencia de estas actuaciones. Cuando exista controversia acerca del cumplimiento del contrato de transporte por carretera nacional, la parte demandante, donde podrá presentar su reclamación. Ante la Junta Arbitral del Transporte competente, en el lugar de origen o de destino del transporte, salvo acuerdos de sumisión a una junta concreta. Cuando la Junta Arbitral de Transportes determine la celebración de una subasta y así lo acuerde su presidente, ¿cuál es la máxima fianza que los licitadores deberán depositar al inicio de la subasta?
10%. Cuando las mercancías transportadas corrieran el riesgo de perderse o de sufrir daños graves, ¿qué puede hacer el porteador si la naturaleza o estado de la mercancía lo justifica? Solicitar su venta a la Junta Arbitral del Transporte. Cuando, durante la descarga de un envío nacional por carretera, se producen daños en los bultos, ¿quién será responsable de los daños ocasionados? El destinatario. Cuando, durante la estiba de un envío nacional por carretera, el porteador haya dado instrucciones que hayan sido determinantes de daños en los bultos, ¿quién será responsable de los daños ocasionados? El porteador. Durante un transporte se producen daños a las mercancías como consecuencia de un defecto en la suspensión del vehículo no conocido por el porteador al inicio del transporte. ¿Es responsable, no obstante, de dichos daños? Sí, siempre. El presidente de la Junta Arbitral de Transportes, recibido el escrito solicitando la constitución del depósito, lo comunicará al cargador y destinatario y les concederá un plazo para que efectúen alegaciones. ¿Cuál es el plazo máximo? 10 días. ¿El retraso en la entrega de las mercancías por causas dolosas imputables al porteador obliga a este a indemnización? Sí, en todo caso y no podrá acogerse a los límites de responsabilidad. En caso de controversias en relación con el cumplimiento del contrato de transporte terrestre nacional, ¿a qué institución corresponde resolver cuando la controversia no exceda de 15.000 euros? A las juntas arbitrales del transporte si lo pide una de las partes y ninguna manifestó expresamente a la otra su voluntad en contra antes de iniciarse el transporte. En caso de daños en las mercancías producidos durante la descarga, ¿quién será el responsable? El destinatario. En caso de haberse dictado un laudo arbitral en el extranjero, en materia de transportes, ¿cómo se regirá su ejecución en España? Se regirá por el Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecho en Nueva York, el 10 de junio de 1958. En caso de retención de la mercancía por impago de los portes en un transporte nacional por carretera, ¿desde cuándo se computa el plazo en el que el transportista debe solicitar el depósito y venta de la misma? Desde que se retuvo la mercancía. En caso de retención de la mercancía por impago de los portes en un transporte nacional por carretera, ¿en qué plazo debe solicitar el transportista el depósito y venta de la misma? 10 días. En cualquier supuesto de depósito constituido ante la Junta Arbitral de Transportes, cuando el que haya promovido el depósito no se haya hecho cargo de los gastos, procederá la enajenación de las mercancías siempre que la retención de la mercancía por impago del precio del transporte se formalice en un plazo de 10 días naturales desde el momento de la retención. Los gastos de custodia sean excesivos en relación con el valor de la mercancía. Las mercancías transportadas corran riesgo de perderse o de sufrir daños graves sin tener tiempo para realizar la entrega. En el escrito en el que solicite la actuación de la Junta Arbitral como depositaria, ¿qué se indicará? Descripción y naturaleza de las mercancías. Razones por la que se solicita el depósito. Razones por la que se solicita la enajenación. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuál es el plazo de prescripción de las acciones judiciales o ante las juntas arbitrales sobre entrega del cargamento o indemnizaciones por retraso si son consecuencia de una infracción consciente del porteador? 2 años. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo prescribe, como regla general, la acción para reclamar el pago de los portes? Al año. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿el consignatario tiene el mismo plazo para reclamar cuando las mercancías están embaladas que cuando no lo están? Sí, el plazo es idéntico. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué límite legal tiene la indemnización que deberá abonar el porteador en caso de pérdida o avería de la mercancía de las que resulte responsable? No podrá exceder de 1/3 del indicador público de renta de efectos múltiples /día por cada kilogramo de peso bruto de mercancía perdida o averiada. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué límite legal tiene la indemnización que deberá abonar el porteador en caso de que sea responsable de un retraso en la entrega de la que se derive un perjuicio? El precio del transporte. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿el porteador tendrá obligación de indemnizar en caso de retraso en la entrega? Sí, cuando el retraso haya supuesto un perjuicio. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ante la avería de parte de los géneros transportados que impiden la utilización del resto de la carga no inutilizada, ¿qué puede hacer el consignatario? El consignatario está autorizado al rechazo total del cargamento. En el transporte nacional de mercancías por carretera, cuando no se puede hacer la entrega de la mercancía al destinatario, ¿qué opción tiene el porteador para concluir el contrato? Solicitar el depósito de la mercancía en el juzgado o junta arbitral si no se reciben instrucciones del cargador. En el transporte nacional de mercancías por carretera,
el depósito provisional de las mercancías en un juzgado o en una junta arbitral de transporte, ¿de qué libera al porteador? De hacer la entrega al consignatario, ya que se considera finalizado el transporte. Si se aprecia externamente la existencia de daño en un envío en el momento de la entrega, en un transporte nacional de mercancías, ¿de cuánto tiempo se dispone para hacer la reclamación al porteador? Debe hacerse en el mismo momento de la recepción. En el transporte nacional de mercancías por carretera, el retraso en la entrega por culpa del porteador puede originar que el consignatario rechace las mercancías y exija su importe. Sí, cuando le sea entregada tan solo una parte de las que componen el envío y pruebe que no puede usarlas sin las no entregadas. Sí, cuando hayan transcurrido 20 días desde la fecha convenida para la entrega sin que ésta se haya efectuado. Sí, cuando hubiesen transcurrido 30 días desde que el porteador se hizo cargo de las mercancías, a falta de plazo de transporte. En el transporte nacional de mercancías por carretera, el retraso en la entrega tan solo dará lugar a indemnización cuando se hayan dirigido reservas escritas al porteador en el plazo de 21 días desde el siguiente al de la entrega. En el transporte nacional de mercancías por carretera, en el caso de impago de portes, la solicitud de depósito y venta administrativa o judicial de la mercancía, ¿dónde se realizará? Ante la junta arbitral competente en el lugar donde se encuentren las mercancías. En el transporte nacional de mercancías por carretera, la venta de la mercancía transportada por impago del precio del transporte, ¿a quién corresponderá? A la autoridad judicial o a la junta arbitral competente. En el transporte nacional de mercancías por carretera, si las partes contratantes han pactado el sometimiento al arbitraje de las juntas arbitrales de transporte, ¿hasta qué límite de cuantía podrán intervenir estas? No existe límite. En los casos en que se pierda parte de la mercancía durante el transporte por circunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir, ¿quién soporta dicha pérdida? El cargador, siempre y cuando el porteador pruebe tales circunstancias. En los transportes nacionales por carretera, ¿qué carácter tiene la tramitación y resolución de reclamaciones por impago de portes que llevan a cabo las juntas arbitrales del transporte? Gratuito. En un contrato de mudanza, ¿cuál es la indemnización máxima que deberá abonar el porteador en caso de daños o pérdida de los bienes transportados? 20 veces el indicador público de renta de efectos múltiples / día por cada metro cúbico de espacio de carga necesario para el cumplimiento del contrato. En un contrato de mudanza, ¿de qué plazo dispone el destinatario para manifestar sus reservas por escrito al porteador, en el caso de pérdidas y averías no aparentes? 7 días hábiles. En un contrato de transporte nacional de mercancías por carretera, ¿se puede pactar el sometimiento a una determinada junta arbitral? Sí, si así se hace constar expresamente. En un contrato de transporte nacional de mercancías, ¿a quién corresponde la carga de la prueba en el caso de deterioro de las mercancías por naturaleza y vicio propio de las cosas? Al porteador. En un procedimiento arbitral, ¿cuál es el plazo máximo para decidir la controversia? 6 meses, prorrogables 2 más desde la contestación a la demanda. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿a partir de qué momento empieza a correr el plazo de prescripción de la acción para reclamar el pago de los portes? A los 3 meses de la celebración del contrato. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿a qué tiene derecho el transportista en caso de impago? A depositar la mercancía ante la junta arbitral y solicitar que sea vendida en cantidad suficiente para cubrir el precio del transporte y gastos que hubiesen surgido con ocasión del mismo. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cómo debe realizar el destinatario la notificación de reservas por deterioro de la mercancía? Por escrito. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción para las acciones de indemnización por pérdida total de las mercancías? A partir de los 30 días desde el momento en que el porteador se hizo cargo de la mercancía. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción para las acciones de reclamación de una indemnización por paralización? A los 3 meses de la celebración del contrato. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción para las acciones de reclamación del precio del transporte? Una vez transcurridos 3 meses a partir de la celebración del contrato de transporte. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuándo se entiende que existe una declaración de valor? Cuando cargador y porteador fijan expresamente el valor de la mercancía, para que sirva como indemnización en caso de pérdida o avería. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿cuántos días tienen que pasar sin efectuarse la entrega para que el retraso se pueda considerar pérdida total de la mercancía? 20 días desde la expiración del plazo de entrega convenido. En un transporte nacional de mercancías por carretera,
¿En cuál de los casos que se enumeran a continuación será responsable el transportista de la pérdida de las mercancías? Empleo de vehículos abiertos, sin pacto previo entre las partes. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿puede pactarse una indemnización superior a la estipulada por la ley para el caso de pérdida de la mercancía imputable al transportista? Sí, contra el pago de un suplemento en el precio del transporte. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué circunstancia debe darse para que el porteador tenga que responder por un retraso en la entrega de la mercancía? Daños en las mercancías como consecuencia del retraso. En un transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué consecuencias se derivan cuando solo se hace entrega de una parte de las cosas que componen el envío? El consignatario podrá rehusarlas cuando pruebe que no puede utilizarlas independientemente de las no entregadas. En un transporte nacional de mercancías por carretera, el que haya sido indemnizado por la pérdida de las mercancías podrá pedir por escrito, en el momento de recibir la indemnización, que se le avise inmediatamente en caso de que reaparezcan en el periodo de 1 año. En un transporte nacional de mercancías por carretera, en caso de producirse daños en las mismas, el transportista no será responsable. Si existe insuficiencia o imperfección de las marcas o inscripciones de los bultos. En un transporte nacional de mercancías por carretera, en caso de venta de las mercancías transportadas para efectuar el pago de los portes, si no existe ningún pacto al respecto, ¿qué ocurrirá cuando el producto de la misma no alcance a cubrir la deuda? El cargador responderá de la diferencia como obligado principal o subsidiariamente. En un transporte nacional de mercancías por carretera, si el porteador prueba que los daños o menoscabos experimentados por un envío han podido resultar de los riesgos particulares inherentes al empleo de vehículos abiertos, ¿se le exonerará de responsabilidad? Sí, cuando el empleo de los mismos haya sido expresamente pactado por las partes. En un transporte nacional de mercancías por carretera, si entre el consignatario y el porteador surgen discrepancias acerca del estado en que se encuentran las mercancías en el momento de la entrega, ¿quién deberá determinar el estado en que se encuentran dichas mercancías? Un perito nombrado por ellos mismos o por la Junta Arbitral del Transporte o autoridad judicial competente. En un transporte nacional de mercancías por carretera, si se realiza el transporte de una mercancía por un itinerario distinto al pactado por el cargador, cuando dicho cambio no se deba a una causa de fuerza mayor, ¿qué responsabilidad asumirá el porteador? Será responsable de todos los daños que sufran las mercancías cuando el cambio haya agravado los riesgos. En un transporte nacional de mercancías por carretera, si un transportista realiza un servicio y no le son abonados los portes correspondientes, ¿tiene derecho a cobrarse con las mercancías transportadas? Sí, solicitando ante la Junta Arbitral o la autoridad judicial el depósito y venta de las mercancías que haya retenido, en el plazo de 10 días desde el impago. En un transporte nacional de mercancías, en el caso de daños en las mismas, ¿en qué caso no es necesario que el destinatario manifieste sus reservas al porteador para tener derecho a indemnización? Cuando la revisión de las mercancías la haga conjuntamente con el porteador y ambos estén de acuerdo en el estado de las mismas. En un transporte nacional de mercancías, en el caso de daños en las mismas, si el destinatario y el porteador las revisan conjuntamente y no llegan a un acuerdo sobre su estado, ¿qué pueden hacer? Volver a realizar la revisión ante un notario. En un transporte nacional por carretera, ¿cuándo debe el destinatario manifestar al porteador sus reservas sobre el estado en que se entregan los objetos transportados en el caso de las mercancías sin embalaje? En el acto de la entrega. En un transporte nacional por carretera, ¿de qué forma se puede acudir a la correspondiente Junta Arbitral para formular una reclamación por impago de portes? Personalmente o por medio de otra persona que ostente la representación y formulando la reclamación por escrito. En un transporte nacional por carretera, si la cuantía de una controversia no excede de 15.000 euros, ¿las partes deberán someter el conflicto a las juntas arbitrales del transporte? Sí, siempre que sea en relación con el cumplimiento del contrato de transporte, pero cabe pacto expreso en contrario. En un transporte nacional por carretera, si una empresa de transportes tiene dudas sobre la cuantía o las condiciones de los portes a facturar por un servicio concreto, ¿cómo debe actuar? Solicitar informe o dictamen a la correspondiente Junta Arbitral de Transportes. Si el resultado económico de una subasta, llevada a cabo para hacer frente a los portes impagados a un porteador, es inferior al importe debido, la normativa establece que debe ofrecérsele la posibilidad de enajenar él mismo las mercancías depositadas. ¿Qué plazo tiene para aceptar o rechazar dicho ofrecimiento? 3 días. En un transporte nacional por carretera, una vez celebrada la vista oral y dictado el laudo, ¿qué plazo hay que esperar para obtener la ejecución del laudo por el órgano judicial competente? 20 días. En un procedimiento ante una Junta Arbitral de Transportes, ¿qué ocurrirá si el reclamante no comparece a la vista? Se le tiene por desistido en su reclamación. En una Junta Arbitral de Transportes,
¿Qué ocurrirá si la parte reclamada no comparece a la vista? Se celebrará la vista igualmente. En una segunda subasta de mercancías acordada por parte de una junta arbitral del transporte, ¿cuál es el tipo de licitación con respecto al precio de las mercancías fijado en la valoración que al efecto se haya realizado para la primera subasta? 75%. En una tercera subasta de mercancías acordada por parte de una junta arbitral del transporte, ¿cuál es el tipo de licitación con respecto al precio de la primera subasta? Basta cubrir la deuda y los gastos. La ejecución de los laudos dictados en España por las juntas arbitrales de transporte, ¿dónde será solicitada? Ante el juez de primera instancia del lugar donde se hayan dictado los laudos. ¿La ley de arbitraje se aplicará al funcionamiento de las juntas arbitrales del transporte? Sí, pero solo en lo no previsto por la LOT y sus normas de desarrollo. Las juntas arbitrales de transporte, ¿en qué ámbito son competentes por razón de la materia? Mercantil. Las juntas arbitrales, ¿tienen competencia en el transporte multimodal? Siempre que exista un único contrato y uno de los modos de transporte sea terrestre. Para la comparecencia ante una junta arbitral, ¿es necesaria la asistencia de abogado y procurador? No. Según la ley del contrato de transporte terrestre de mercancías, en caso de entrega de solo una parte de las mercancías transportadas, ¿cómo se determinará el valor de la indemnización? Por el precio de las mercancías, en el día y lugar en que el porteador las recibió. En el transporte nacional de mercancías por carretera, ¿qué límite legal tiene la indemnización que deberá abonar el porteador en caso de que sea responsable de avería de las mercancías junto con un retraso en la entrega de la que se derive un perjuicio? La correspondiente a la pérdida total de las mercancías. Si los daños en un transporte nacional de mercancías por carretera se producen por circunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir, ¿incurre el porteador en responsabilidad? Sí, salvo que pruebe que la pérdida o menoscabo se produjo por causa de uno de estos dos factores. Si los daños en un transporte nacional de mercancías por carretera se producen por naturaleza o vicio propio de las cosas, ¿incurre el porteador en responsabilidad? Sí, salvo que pruebe que la pérdida o menoscabo se produjo por causa de uno de estos dos factores. Si no existe pacto por escrito en relación con las operaciones de carga en un envío nacional por carretera, en caso de producirse daños en las mercancías, ¿quién es el responsable? El cargador, pues es a quien compete realizar la carga. Según la ley del contrato de transporte terrestre de mercancías, en caso de pérdida total de las mercancías, ¿cómo se determinará dicho el valor de la indemnización? Por el precio de las mercancías en el día y lugar en que el porteador las recibió. Una junta arbitral de transportes dicta un laudo sobre una materia laboral relativa a una empresa de transportes. ¿Puede hacerlo? No, no es posible. En relación con un contrato de transporte de mercancías, ¿quién puede resolver una controversia que no exceda de 15.000 euros cuando no se ha pactado nada al respecto? La Junta Arbitral del Transporte, si lo pide una de las partes y ninguna manifestó expresamente a la otra su voluntad en contra antes de iniciarse el transporte. ¿Cómo debe manifestar sus reservas el destinatario en un transporte de mercancías por carretera cuando éstas se hayan transportado sin embalaje? En el momento de la entrega. ¿En qué caso no incurre en responsabilidad el porteador en un transporte de mercancías? Cuando sufran daños las mercancías por circunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir. Cuando se produzca la pérdida de las mercancías por vicio propio de las mismas. Por un retraso producido como consecuencia de instrucciones del destinatario. En el convenio CMR, ¿cómo se certifica la carta de porte electrónica? Mediante una firma electrónica. En el convenio CMR, ¿es válida la carta de porte electrónica? Sí, es válida y es equivalente a la carta de porte en papel. En un transporte de mercancías por carretera sometido al convenio CMR, ¿qué debe revisar el transportista en el momento de hacerse cargo de la mercancía? La exactitud de las menciones contenidas en la carta de porte relativas al número de paquetes y sus marcas. En un transporte de mercancías por carretera sometido al convenio CMR, ¿qué debe revisar el transportista en el momento de hacerse cargo de la mercancía? La exactitud de las menciones contenidas en la carta de porte relativas al número de bultos. ¿Quién responde por los perjuicios que sufra el transportista por causa de inexactitud o insuficiencia de la denominación de la naturaleza de la mercancía y del modo de embalaje en un transporte sujeto al convenio CMR? El remitente en todos los casos. ¿Quién responde por los perjuicios que sufra el transportista por causa de inexactitud o insuficiencia en las instrucciones exigidas por las formalidades de aduanas? El remitente en todos los casos. ¿Quién responde por los perjuicios que sufra el transportista por causa de inexactitud o insuficiencia en las indicaciones del nombre y domicilio del destinatario? El remitente en todos los casos.
En un transporte sucesivo de mercancías por carretera sometido al convenio CMR, si un tribunal determina la cantidad a pagar en caso de pérdida de la mercancía y el transportista que efectúa el pago repite contra todos los demás porteadores al no poderse determinar quién fue el causante de la pérdida, ¿podrán estos promover discusión sobre el hecho de que la indemnización haya sido pagada? No, siempre que hayan sido informados del proceso y hayan podido intervenir en el mismo. En una carta de porte CMR se incluye una cláusula en la que se invierte la carga de la prueba. ¿Cómo calificaría esta cláusula el convenio CMR? Esta cláusula es nula. En una carta de porte CMR se incluye una cláusula en virtud de la cual el transportista se hace ceder las indemnizaciones derivadas del seguro de las mercancías. ¿Cómo calificaría esta cláusula el convenio CMR? Esta cláusula es nula. En un transporte sucesivo de mercancías por carretera sometido al convenio CMR, el transportista que haya pagado una indemnización en virtud de las disposiciones de dicho convenio, ¿tiene derecho a repetir contra los transportistas que hayan participado en la ejecución del contrato? ¿Podrá reclamar a quien o quienes hubieran hecho el daño? En un transporte sucesivo de mercancías sometido al convenio CMR, como norma general, la acción por responsabilidad por avería, mora o pérdida, ¿contra quién no se puede dirigir? Contra un transportista intermedio que no conste que sea el causante de la pérdida, mora o avería. El contrato de transporte internacional de mercancías por carretera sometido al convenio CMR ¿puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un órgano arbitral? Sí, pero con la condición de que el órgano aplique las normas del convenio CMR. En un transporte sometido al convenio CMR, en el caso de que el vehículo de carretera sea transportado por mar, ferrocarril, vía navegable interior o aire en una parte de su recorrido, sin ruptura de carga, ¿se aplicarán las normas del convenio CMR al conjunto del transporte? Se aplicará el convenio CMR a la totalidad del recorrido, como norma general, dejando a salvo determinados supuestos. Si durante un transporte realizado de modo sucesivo por varios transportistas se produce daño a la mercancía, ¿quién deviene responsable, según el CMR? Cada uno responde ante el cargador de la totalidad del transporte una vez que acepta la mercancía y la carta de porte, pero puede reclamar al responsable del daño. Puede acogerse un transportista, según el convenio CMR, al límite de responsabilidad en los casos de pérdida, avería o retrasos causados en el transporte internacional. Sí, en todos los casos en que no hubiera existido dolo por parte del transportista. En un transporte internacional de mercancías por carretera sometido a las reglas del convenio CMR, ¿puede el remitente exigir del transportista la verificación del contenido de los paquetes? Sí, y el transportista podrá exigir que se le abonen los gastos de verificación. En un transporte de mercancías por carretera sometido al convenio CMR, ¿qué debe revisar el transportista en el momento de hacerse cargo de la mercancía? El estado aparente de las mercancías y de su embalaje. ¿Admite el convenio CMR el cambio de destinatario y de lugar de entrega de la mercancía? Se puede cambiar, como norma general, el destinatario y el lugar de entrega de la mercancía. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ¿en qué casos tendría aplicación la inclusión en la carta de porte de un interés especial en la entrega de la mercancía? Sería aplicable para el caso de pérdida de la mercancía. Sería aplicable para los casos de avería. Sería aplicable para el caso de retraso en la entrega. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ejecutado de modo sucesivo por varios transportistas, ¿contra quién se puede dirigir, normalmente, la acción de responsabilidad en caso de pérdida, avería o mora? Contra el primer transportista. Contra el último transportista. Contra el transportista que ejecutó la parte del transporte en cuyo curso se produjo el hecho que dio lugar a la pérdida, avería o mora. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ¿cuándo empieza a computar la prescripción en casos distintos de pérdida total o parcial, avería o retraso? A partir de la expiración del plazo de 3 meses desde la conclusión del contrato de transporte. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ¿cuándo comienza el cómputo del plazo de prescripción en caso de pérdida total? A los 30 días después de la expiración del plazo convenido para el transporte. A partir de 60 días desde que el transportista se hizo cargo de la mercancía, si no se ha señalado plazo para el transporte. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ¿cuándo comienza el cómputo del plazo de prescripción en caso de pérdida total? A partir de 30 días después de la expiración del plazo convenido para el transporte. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ¿cuándo comienza el cómputo del plazo de prescripción en caso de mora? Desde el día en que se entregó la mercancía. En un transporte internacional sujeto al convenio CMR, cuando no ha habido pacto expreso de sometimiento,
¿Qué jurisdicción de las que se mencionan no es competente? La del país donde el demandante tiene su residencia habitual. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ¿qué jurisdicción podrá escoger el demandante para la resolución de los litigios, aparte de las de los países contratantes designadas de común acuerdo? La jurisdicción del país en que el demandado tiene su residencia habitual. La jurisdicción del país en que el transportista se hizo cargo de la mercancía. La jurisdicción del país donde esté situado el lugar designado para la entrega. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, un retraso en la entrega no dará lugar a indemnización más que en el caso de que se haya dirigido reserva por escrito. ¿Cuál es el plazo para presentar dichas reservas? 21 días. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, en el caso de averías o pérdidas no manifiestas, ¿qué plazo tiene el consignatario para reclamar? 7 días a contar desde la fecha de la entrega, excluidos domingos y festivos. En un transporte internacional sometido al convenio CMR que dé lugar a indemnización a quien tiene derecho sobre la mercancía, si ésta se paga con retraso, ¿se pueden reclamar intereses? Sí, el CMR establece que los intereses serán del 5% anual. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, cuando no hay declaración de valor de la mercancía, ¿cuál es el límite de responsabilidad del transportista? 8,33 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, si un transportista tiene que abonar una indemnización por pérdida total o parcial de la mercancía, ¿cómo será calculada dicha indemnización? Será calculada de acuerdo con el valor que tenía la mercancía en el tiempo y lugar en que el transportista se hizo cargo de ella. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, si el remitente entrega al transportista una mercancía peligrosa sin comunicarle tal circunstancia ni hacerlo constar en la carta de porte, ¿qué puede hacer el transportista? Destruirla. Descargarla. Convertirla en inofensiva. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, si no se ha convenido plazo para la entrega de la mercancía, ¿cuándo se considera perdida? Cuando han transcurrido 60 días después de que el transportista se hizo cargo de la mercancía. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ¿cuándo se considera perdida una mercancía? Cuando han transcurrido 30 días sin efectuarse la entrega, desde el plazo convenido para la misma. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ¿puede el transportista proceder a la venta de la mercancía sin esperar instrucciones del que tiene derecho sobre ella? Sí, siempre que así lo justifique la naturaleza perecedera de la mercancía. Sí, siempre que los gastos de custodia sean excesivos en relación con el valor de la mercancía. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, cuando el destinatario haya hecho uso del poder de disposición y el nuevo consignatario rechace recibir la mercancía, ¿qué deberá hacer el transportista? Deberá pedir instrucciones al primer consignatario que ha hecho uso del poder de disposición. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, cuando después de la llegada de la mercancía al lugar de destino se presenten impedimentos para la entrega, ¿cómo debe proceder el transportista? El transportista deberá pedir instrucciones al remitente. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, cuando el transportista no ejecute las órdenes que se le den en virtud del derecho de disposición, siendo posible su cumplimiento, ¿cómo tendrá que responder? Responderá, ante quien tenga derecho sobre las mercancías, de los perjuicios causados por este hecho. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, cuando se ejercita el derecho de disposición, ¿qué debe hacer el transportista si no puede llevar a cabo las nuevas instrucciones recibidas? Debe comunicarlo inmediatamente a la persona que dio las órdenes. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ejecutado de modo sucesivo por varios transportistas, en el caso de que no se pueda determinar quién ha causado la pérdida o avería de la mercancía transportada, ¿cómo se responderá? Los transportistas pagarán la cantidad reclamada en proporción a la cuota de remuneración que hayan tenido en el transporte. ¿Qué límite tiene el derecho de disposición en un transporte internacional de mercancías por carretera sometido al CMR? Una vez ejercido el derecho de disposición por el destinatario, el nuevo destinatario no puede a su vez designar a otro distinto. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ¿cómo se puede ejercer el derecho de disposición? Se debe presentar el primer ejemplar de la carta de porte, en la que deben estar escritas las nuevas instrucciones dadas al transportista. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ejecutado de modo sucesivo por varios transportistas, en el caso de reclamación por pérdida, avería o retraso, si un transportista resulta insolvente y no paga, ¿qué ocurrirá con la parte de la indemnización que le corresponda pagar? Se repartirá entre todos los demás transportistas en proporción a la remuneración de cada uno.
En el transporte internacional de mercancías por carretera sujeto al CMR, ¿en qué consiste el derecho de disposición del remitente? Consiste en poder solicitar que se detenga el transporte. Consiste en poder modificar el lugar previsto para la entrega. Consiste en poder cambiar el consignatario. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, si el transportista no tiene medios razonables para verificar la exactitud de los datos contenidos en la carta de porte sobre el número de paquetes y sus marcas, ¿qué debe hacer? Anotar en la carta de porte sus reservas motivadamente. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ¿qué dato de los siguientes no está obligado a revisar el transportista en el momento de hacerse cargo de la mercancía? La suficiencia de los documentos aduaneros. ¿Cuál de las menciones enumeradas a continuación no es obligatorio que figure en la carta de porte CMR? Matrícula del vehículo que efectúa el transporte. Si un transporte sometido al convenio CMR está compuesto por lotes distintos o incluye mercancías diferentes o que deban ser cargadas en vehículos distintos, ¿cuántas cartas de porte se expedirán? El remitente o el transportista tienen derecho a exigir la expedición de tantas cartas de porte como vehículos, clases o lotes de mercancías hayan de ser utilizados. ¿Cómo se reparten los ejemplares en que se expida la carta de porte de un transporte sometido al CMR? El primer ejemplar se entregará al remitente, el segundo acompañará a la mercancía y el tercero será conservado por el transportista. ¿Cuántos ejemplares se expedirán de la carta de porte de un transporte sometido a las reglas del convenio CMR? Se expedirán 3 ejemplares originales. ¿Cuál es el ámbito de responsabilidad del transportista en un transporte sujeto al convenio CMR? El transportista responderá de sus propios actos y de los de sus empleados. El transportista responderá de los actos de otras personas a cuyo servicio recurra para la ejecución del transporte. ¿Las disposiciones del convenio CMR se pueden alterar por pacto entre dos partes? Sí, para acordar su no aplicación al tráfico fronterizo. ¿A cuál de los transportes enumerados a continuación se aplica el convenio CMR? Transportes en vehículos de hasta 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. Se aplicará el convenio CMR en una mudanza internacional realizada por carretera, entre dos países que son firmantes de dicho convenio, y efectuada por un transportista perteneciente a un país que también ha firmado el convenio? No, en ningún caso. Se aplicará el convenio CMR en un transporte internacional con destino a un país firmante de este convenio, en el que el cargador es un organismo internacional y el consignatario un organismo oficial del país de destino? Sí, se aplicará como norma general, salvo que se trate de transportes excluidos por razón de la mercancía. ¿El CMR se aplica a todos los contratos de transporte? No, solo se aplica a los contratos de transporte internacional de mercancías por carretera a título oneroso, que tengan origen y destino en dos países distintos, uno de los cuales sea firmante del convenio, y se admiten excepciones. El remitente, según el convenio CMR, ¿puede modificar el punto de entrega? Sí, antes de que la mercancía se entregue al consignatario. Si el convenio CMR regula las condiciones por las que se rigen los contratos de transporte internacional de mercancías por carretera, ¿para qué sirve la regulación del contrato de transporte contenida en la Ley 15/2009? El CMR solo se aplica a los contratos de transporte internacional, mientras que la Ley 15/2009 se aplica a los contratos de transporte nacional. Cuando un transporte internacional de mercancías, sujeto a las prescripciones del convenio CMR, está pactado en un único contrato, pero es ejecutado por sucesivos transportistas, ¿cada uno de ellos responde ante el cargador de la totalidad del transporte? Sí, una vez acepta la mercancía y la carta de porte. ¿Quiénes deben firmar la carta de porte correspondiente a un transporte sujeto al convenio CMR? Remitente y transportista. El convenio sobre el contrato de transporte internacional de mercancías por carretera, CMR, es de aplicación a los servicios de transporte internacional por carretera efectuados con vehículos de temperatura dirigida? Sí. Si el que tiene derecho sobre una mercancía, transportada conforme al convenio CMR, prueba que resultó perjudicado por la mora en la entrega y no existe en la carta de porte una declaración de interés especial en la entrega, ¿cuál es el límite de responsabilidad para el transportista? El precio del transporte. En el convenio CMR se establece un tipo uniforme de contrato de transporte. ¿Cómo se denomina el documento en el cual se formaliza dicho contrato? Carta de porte. ¿Qué se conoce con las siglas CMR? El convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. Según el convenio CMR, corresponde al transportista probar que la pérdida o avería de una mercancía se ha producido por circunstancias inevitables durante el transporte, para quedar exonerado de responsabilidad. Sí, en todos los casos.
Según el convenio CMR, en el caso de que el transportista acepte las mercancías sin anotar reservas motivadas en la carta de porte, se presumirá que la mercancía está en buen estado aparente. Se presumirá que el embalaje está en buen estado aparente. Se presumirá que el número de paquetes es conforme con lo indicado en la carta de porte. Según el convenio CMR, ¿el transportista puede aducir defecto de los vehículos utilizados para exonerarse de responsabilidad? No puede aducir dicha causa. Según el convenio CMR, ¿es responsable el transportista en caso de pérdida o avería de la mercancía transportada? Sí, cuando la pérdida o avería se produzca entre la recepción y entrega de la mercancía y no sea por vicio propio de la mercancía o por circunstancias que el transportista no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir. ¿Puede el transportista, según el convenio CMR, proceder a la venta de las mercancías transportadas? Cuando así lo justifique la naturaleza perecedera o el estado de las mercancías. Si el transportista no hace la anotación de reservas en la carta de porte CMR, ¿se presume que la mercancía y su embalaje estaban en buen estado cuando fue entregada para el transporte? Sí. ¿La pérdida de la carta de porte en un transporte de mercancía sujeto al convenio CMR afecta a la validez del contrato? No afecta a la existencia ni a la validez del contrato de transporte. Sí, en un transporte internacional de mercancía sujeto al convenio CMR, no se confecciona la carta de porte, ¿en qué afecta al contrato? No afecta a la existencia ni a la validez del contrato de transporte. ¿Están sujetos al convenio CMR los contratos de transporte internacional de mudanzas por carretera? No. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del convenio CMR? Los contratos de transporte internacional de mercancías por carretera, siempre que el lugar de carga o el de descarga se encuentren en un país firmante del convenio. ¿Cuándo prescribe la responsabilidad por la pérdida o avería de las mercancías en un servicio de transporte internacional por carretera sometido al CMR? Como regla general, al cabo de un año, y si existiera dolo, a los 3 años. En el ámbito del convenio CMR, ¿puede emitirse por medios electrónicos algún documento? Sí, la carta de porte. Sí, una instrucción. En el ámbito del convenio CMR, en caso de utilizar la carta de porte electrónica, el transportista entregará al remitente, a solicitud de éste, un recibo de las mercancías. En un transporte internacional sometido al convenio CMR, ¿qué debe hacer el transportista si, antes de llegar al destino, se hace imposible la ejecución del contrato en los términos previstos en la carta de porte? Solicitar instrucciones de quien tenga en ese momento derecho de disposición de la mercancía.